dependiendo de la causa. Y lo que vamos a estar ahora enfocando más es en la parte de donde serían los edemas generalizados, para ver las características más que nada de esos edemas, ¿sí? Entonces, dentro de los edemas generalizados tenemos los cardíaco, el renal, el hepático, el carencial y el angioneurítico. Estas son las causas más frecuentes de edema. El angioneurítico es muy raro, así que no es lo más frecuente. Entonces, esto ya habíamos hablado, las características. El edema cardíaco es un edema que pasa porque el corazón no puede agarrar y hacer que circule la sangre de las venas a las arterias, entonces se acumula en las venas. Y ustedes saben que de las venas van hasta el corazón, entonces ¿qué es lo que pasa? Por trastorno hemodinámico se queda todo en la parte de los miembros, entonces el edema comienza primero en los miembros inferiores. Y es bilateral, en los dos lados, no es solo un lado, ¿sí? Porque no hay forma de seleccionar cuál pie es que se va a estar con el edema, los dos lados. Entonces, por eso es un edema que puede comenzar en los tobillos, irse hasta miembros inferiores, la parte distal, rodilla, llegar a muslo y después ser generalizado. Obviamente, la parte generalizada el paciente ya está muy mal. Esa es la característica, un edema que deja fobia, todos los edemas dejan fobia, si no, eso es una de las características. Y obviamente si hay edema, hay cambio de coloración de la piel se queda más brillosa, y si es agudo, es blando, y si es crónico, comienza a ser más duro, y de repente puede tener alteraciones tróficas más llamativas en pacientes que tienen edema crónico. Entonces esa es la característica. Prácticamente en la etapa inicial empieza el tobillo, desaparece o disminuye con el reposo. Así uno levanta la pierna y descansa, desaparece. Y esa es una de las causas de la disnea paroxística nocturna. Eso explica la disnea paroxística nocturna. ¿Qué pasa cuando uno descansa, eleva el miembro y ese líquido dónde se va? Al corazón. Al corazón no poder aguantar produce dificultad respiratoria durante la noche y hace que despierte durante la madrugada. El paciente despierte con mucha dificultad respiratoria y trata de abrir la ventana, es el clásico, para que le pueda entrar aire, o se trata de sentar y no puede dormir. Y a veces el paciente no se da cuenta de lo que es el problema y consulta por insomnio. Y si el médico no piensa que puede ser una insuficiencia cardíaca lo que le está complicando eso, ¿qué es lo que va a hacer? Le va a dar una benzodiazepina que va a empeorar la situación e incluso le puede producir más dificultad respiratoria y le puede matar en sueño. Hasta esa situación llega si uno no piensa. Ya dijimos, son las más declive, que puede ir ascendiendo eso de a poco, y es siempre bilateral. Estas características tienen que tener en cuenta. Aumenta progresiva de forma ascendente hasta la raíz de los miembros. Y es un edema frío, no produce dolor, puede tener cianosis en etapa más avanzada, la consistencia es latente y progresivamente creciente, que si es blando y con el tiempo se va poniendo más dura. Los signos asociados al signo de insuficiencia cardíaca: una ingurgitación yugular, una hepatomegalia, obviamente estos son de pacientes ya crónicos, y puede tener cianosis periférica. Eso es lo clásico de una insuficiencia cardíaca. Ahora vamos a hablar del edema renal. El edema renal normalmente se ve en el tejido laxo, por eso el dibujo de Michelin para que se pueda acordar, ¿verdad? Normalmente suele ser más en tejido laxo, tipo el párpado. También puede haber en miembros inferiores, pero eso es zona más distinta a lo que es la insuficiencia cardíaca, y obviamente no es que empieza del miembro inferior y va ascendiendo. Y la persona, a diferencia de la insuficiencia cardíaca, cuando se despierta sin edema y termina el día con edema,
en la edema por enfermedad renal, el paciente despierta con el edema y después va mejorando. No siempre ocurre eso, pero es la tendencia. Entonces, tiene una distribución universal, ya habíamos hablado, con un edema generalizado, ¿verdad? Y normalmente tiene una persistencia, a diferencia de la insuficiencia cardíaca, que desaparece, puede llegar a aparecer con el reposo, preferentemente en tejido laxo, como párpados y genitales, a nivel de la piel, de la vulva, o los testículos del varón. Incluso es una situación muy molesta para los pacientes con problemas renales y puede llevar incluso a complicación tipo infecciones por hongo en la parte genital, porque queda un lugar medio difícil de higienizar y cosas así. Es un edema igual que la insuficiencia cardíaca, un edema blando, frío, indoloro, con prolongada persistencia. Puede haber signos de FOBE. En cuanto a esta característica, es igual que la insuficiencia cardíaca. Lenta y progresiva, apareciendo en el rostro durante la mañana y en las extremidades por la noche, y para luego generalizarse. Entonces, la característica es que cuando se despierta, el edema es más a nivel de la cara y después va haciendo más a nivel del miembro. En el síndrome nefrítico, que es un problema renal también, compromete sectores muy limitados como la cara, tobillo, región lumbar. Y después tenemos el edema hepático. El edema hepático se caracteriza más por producir ascitis, que es la ascitis y la acumulación de líquido del abdomen. En el edema hepático la persona suele tener más ascitis. ¿Por qué? Por la hipertensión portal. Ascitis puede ser previa y predominante con respecto al edema de miembros inferiores. La localización clase exclusiva del edema de los cirróticos en los miembros inferiores, y también puede ser en genitales. Esto que se ve acá en los genitales también se puede ver así en la insuficiencia renal, en los problemas con pacientes renales. Entonces, los pacientes con estas características son más frecuentes, entonces el edema por ascitis. Y el signo característico de la ascitis vamos a ver más adelante en el abdomen, el signo de la onda líquida. Ese vamos a ver cuando se explore abdomen. El edema carencial nosotros no vemos tanto en adultos, se ve más en niños. Normalmente cuando el adulto llega a tener edema carencial, normalmente tiene cuadro infeccioso y muere más rápido que los niños, pero se van a ver más. No sé si depende de donde hagan su rotación durante su internado o su rotación por pediatría, puede que vea. Yo llegué a ver, porque como era en Asunción es una zona muy pobre, que es la Chacarita, que sería el equivalente, no tanto, ¿verdad?, como las favelas de Brasil, ¿verdad?, que son lugares donde la parte de salud es una comunidad totalmente diferente y hay muchas criaturas desnutridas que nos alimentan bien. Y ahí sí vimos estos tipos de pacientes. No es muy frecuente, no es fácil de ver, porque hoy en día normalmente ya hay más ayuda social y todo lo demás. Entonces pueden que no vean. Y estos pacientes parecen así gorditos, pero en realidad estos son edema. El paciente tiene anemia, está desnutrido, hipoproteinemia. Entonces, ¿por qué ocurre este edema? Menor presión coloidosmótica. Es un edema generalizado, blando, frío y preferentemente en las extremidades inferiores. El edema neolítico en realidad yo nunca llegué a ver, pero es por aumento de la permeabilidad capilar. Es una forma localizada o puede también ser un problema universal. Esta es la diferencia entre la coloración de rosada, pero a diferencia de esa coloración, no va a pensar que va a doler, no, es indoloro. Y a diferencia del otro edema, un edema caliente, y a veces está acompañado de prurito, con sensación de que quiere rascarse, y está tenso. Esa es una de las características. No es muy frecuente este tipo de edema. Yo llegué realmente nunca. Y eso con respecto a edema. No sé si tienen alguna pregunta respecto a edema.
tienen preguntas, hablen ahora o callen para siempre. Vamos a hablar de disnea y cianosis a continuación. Bueno, la disnea es una sensación de falta de aire. O sea, el paciente que tiene disnea, o sea, la palabra disnea es que el paciente tiene sensación de falta de aire. A veces puede ser que le falta aire, a veces puede que no, pero la persona siente. Sería similar lo que es al dolor. La persona te dice, uno no puede agarrar y decir, no tenés disnea, porque es lo que la persona te dice. Hay una forma de poder clasificar subjetivamente la disnea, pero tiene que ser junto a una valoración semiológica. O sea, la palabra disnea es lo que nosotros ponemos cuando la persona, en el motivo de consulta, cuando la persona te dice que le falta aire, es como se sofoca. Entonces vamos a hablar sobre esa situación. Y después vamos a hablar también de la cianosis. Entonces, es una sensación consciente y desagradable de respiración anormal. Ya en 1965 fue descrito como una respiración trabajosa y dificultosa, de forma desagradable de la respiración, es perceptiva, subjetiva e involucra la percepción y la reacción del paciente, que el paciente va a estar mostrando alguna reacción cuando dice que le falta aire. Puede ser que les moleste un poco, pero es por fines didácticos. Voy a quitar un poquito esto y vamos a leer desde ahí para que puedan entender cómo una persona puede ir refiriendo disnea de acuerdo a los distintos estadios, en este caso una insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca es la causa más frecuente de disnea, por eso es interesante y van a haber mucha insuficiencia cardíaca, porque la insuficiencia cardíaca se origina normalmente por complicaciones de la hipertensión arterial, y la hipertensión arterial es la enfermedad más prevalente a nivel mundial en los seres humanos. Entonces, los seres humanos presentan disnea desde hace siglos. O sea, desde que son humanos. El emperador Adriano, que gobernó entre los 70 y los 110 después de Cristo, tenía como costumbre llevar un registro de su vivencia, la que fueron revisadas y transcritas de manera fidedigna por los escritores franceses. Entonces, y él contaba todo lo que pasaba en su vida, tenía un diario y contaba todo, y ahí se rescató lo que él decía con respecto a las disneas. Entonces, él comienza a decir, fui como antaño, o sea, me fui en un lugar donde siempre me iba, a sacrificar a la cima del monte Casí. Comenzamos a ascender a caballo y luego a pie. Por primera vez en la ascensión de una montaña me faltó el aliento. Por primera vez, que siempre él hacía eso y comenzó a tener dificultad para respirar. ¿Sí? Las escalinatas de la Acrópolis resultan casi insoportables para un hombre que se sofoca al subir los peldaños del jardín. Me hice llevar en litera al Senado y pedí permiso para pronunciar acostado mi discurso. La dificultad respiratoria ya le dificultaba poder sostenerse. Este personaje histórico padecía una insuficiencia cardíaca y describe también lo siguiente: la marca lívida que queda en el pie hinchado por correr de la zancada. Te está describiendo el edema en miembro inferior. Además,
presentaba ortopnea. ¿Qué es la ortopnea? ¿Quién sabe lo que es la ortopnea? Así, la disnea que se produce cuando la persona está acostada. Y la ortopnea está clasificada como disnea grado 4, el último estadio de la disnea, o el último estadio de la insuficiencia cardíaca. Por eso cuando te hablan de ortopnea, está hablando de un paciente muy grave. Por más que de repente puede estar bien en otras actividades, porque hay personas que solo tienen ortopnea, no tiene disnea cuando está hablando, caminando con usted, obviamente de repente si no, ya no corre, pero hablando normal puede no tener incluso disnea y cuando se acuesta tiene disnea. Y ese ya no está ahí ocupado. Apoyado en una pila de almohadas, y esta es una situación muy pilas de almohadas. Por eso es que se pregunta al paciente, cuando usted dice tiene dificultad respiratoria o usted quiere saber si el paciente tiene insuficiencia cardíaca sin que él les cuente que tiene insuficiencia respiratoria, ustedes le pueden preguntar cuántas almohadas tiene que poner para poder dormir. Y hay que preguntar desde cuándo, porque puede ser que siempre haya, poner una almohada no pasa nada, pero poner 2, 3 ya es medio sospechoso. ¿Se entiende? Y eso ya te puede hablar de una línea, de una ortopnea. Y dormido sentado, ya no podía acostarse, porque cuando se acostaba tenía ortopnea. Más que acostado. Esta descripción sirve para recordar cómo la disnea influye en la actividad del ser humano, en este caso la actividad de un emperador, y sí así. Me sentía avergonzado de aquella enfermedad interna. Esto se puede dar cuenta que una enfermedad puede llevar a un paciente a un cuadro depresivo, que no es solo disnea, es una repercusión de todo lo que era su vida previa a lo que ahora tiene que aguantar. De aquella enfermedad casi invisible, sin fiebre, sin absceso, prácticamente está describiendo una historia clínica, sin dolores de entraña y cuyos síntomas son una respiración algo más forzada. Así es otra descripción de disnea. En esta memoria se describen también pensamientos suicidas, la perpetua posibilidad del suicidio me ayudaba a soportar con menos impaciencia la vida. Le solicito a mi médico joven que lo ayudara a morir y podría haber sido el primer caso de eutanasia, pero ese médico optó por suicidarse. Porque desde el punto de vista hipocrático y la enseñanza médica antigua, prohibía que un médico mate a una persona, sea cual sea la situación. O sea, el médico prefirió quitarse la vida a que quitarle la vida al emperador. De hecho, que le quitaba la vida al emperador, le iban a quitar también a él. Ok. Todo eso para que pueda usted leer el relato de lo que puede ser una evolución de una disnea y también compararlo un poco con lo que es una insuficiencia cardíaca, que es lo que más van a ustedes ver en su práctica médica. La disnea puede verse en ausencia de enfermedad en sujetos sanos, en personas entrenadas se puede ver en esfuerzos máximos, ¿no? Sujetos sanos que hacen un entrenamiento muy intenso, puede haber dificultad respiratoria. Si ustedes quieren experimentar, yo creo que todos ya experimentamos en algún momento de nuestra vida disnea, sin tener enfermedad. En los pacientes que no hacen mucho deporte, tratar de hacer un poco de esfuerzo ya produce disnea. Entonces hay que tener en cuenta, cuando hablamos de disnea, hay que tener en cuenta el hábito normal, ¿sí?, de la persona. En esta persona puede haber disnea en situaciones y eso no quiere decir enfermedad. Entonces la vinculación con la diafixia sirve para clasificar la disnea y es lo que justamente se utiliza para la clasificación que vamos a ver más adelante. Entonces, la disnea se presenta cuando los requerimientos metabólicos, que esto ya habíamos hablado en fisiopatología, consumo de O2
o producción de PCO2 cuando el organismo necesita mucho oxígeno o cuando está produciendo mucho dióxido de carbono. Entonces eso puede producir una respiración difícil, incómoda y forzada, a la cual le llamamos disnea. ¿Cómo la persona puede decirte? Ya habíamos visto muchas frases. Me canso al respirar, me falta el aire, no puedo respirar, me falta el aire al acostarme, y esto ¿cómo se llama? Ortopnea. No puedo respirar hondo, me fatigo. Miren, a veces la persona dice, habla de cansancio en vez de dificultad respiratoria. Por eso cuando te habla de cansancio hay que ver qué es lo que realmente, le llama cansancio. Y no puede entrar el aire. Típico en los pacientes asmáticos. La disnea es el resultado del incremento de trabajo respiratorio y de la disfunción de los músculos respiratorios. Se produce por superar la resistencia elástica pulmonar, resistencia al flujo respiratorio y fricción tisular. No se conocen ni las vías aferentes ni la zona de la corteza cerebral donde se produce, porque la disnea tiene muchos mecanismos, por eso es muy difícil de saber dónde mismo. No hay un núcleo tipo del dolor. El dolor está en el hipotálamo, en el tálamo. El de la fiebre está en el hipotálamo. No se conoce, no hay un núcleo específico. El año pasado, cuando hablábamos en regulación o control de la respiración en fisiopatología, hablamos de varios núcleos por eso justamente. Causa de disnea puede ser por aumento del requerimiento ventilatorio, por aumento del esfuerzo necesario para superar la resistencia a la vía aérea y por aumento del esfuerzo para distender el pulmón y la caja. También puede ser por deterioro neuromuscular y alteraciones psicológicas. Dense cuenta que siempre las alteraciones psicológicas están al final. Y eso no es que está al final solo porque así le ocurrió a la persona ponernos al final. Entre la línea de razonamiento del médico, la última parte tiene que ser la parte psicológica, una vez que yo haya descartado todo lo otro. Porque si bien la parte psicológica es importante, normalmente lo otro lleva más rápido a la muerte que la parte psicológica, normalmente, no siempre también. Entonces, aumento del requerimiento de ventilación, el ejercicio intenso, la anemia, la hipoxemia, hipercapnia y la embolia pulmonar. Dentro de esto, esta es una situación aguda, súbita, sin aparente causa que el paciente comienza a tener dificultad respiratoria. En realidad tiene varias causas. Aumento del esfuerzo necesario para superar la resistencia a la vía aérea, asma bronquial, EPOC, fibrociclística, obstrucción por cuerpo extraño. Aumento del esfuerzo para distender el pulmón y la caja, infiltrativa, edema de pulmón, sifoescoliosis y derrame pleural. Con respecto al deterioro neuromuscular, poliomielitis, lesiones medulares, miastenia gravis, el síndrome de Guillain-Barré y otras patologías. Prácticamente estamos hablando de patología neurológica. Alteraciones psicológicas, pánico, ansiedad, síndrome de hiperventilación. Entonces, cuando hablamos de disnea, se sabe si la vinculación con la hipercapnia, la vinculación con la hipoxemia, con el aumento del trabajo respiratorio y factores psicológicos. No le voy a estar hablando porque ya hablamos el año pasado de fisiopatología, entonces no necesitan para el examen, ¿verdad? Pero para poder entender pueden volver a repasar. La corteza motora y el tronco cerebral generan eferencias hacia la corteza sensorial sincrónica con la eferencia motora del comando de la musculatura respiratoria, que ya habíamos hablado el año pasado también. La corteza sensorial sensa estos estímulos como esfuerzo
También es probable que la disnea se origine en el aumento de la actividad motora del tronco y en los quimiorreceptores carotídeos y aórticos. Regulación respiratoria. Los quimiorreceptores son muy sensibles a los descensos de la PO2 y la PCO2 y de la concentración de hidrógeno, la pH, PO2 y PCO2. Eso, cuando hay alteración, entonces va a producir sensación de falta de aire percibida por el cerebro. Estas son prácticamente las vías de control para la respiración, ¿verdad? Prácticamente toda esta situación le avisa a la corteza cerebral y la corteza cerebral responde ante esos avisos. La corteza cerebral tiene comunicación con el centro respiratorio, que son las descargas eferentes, con los músculos respiratorios mediante los receptores sensitivos, con la expansión de la caja torácica mediante mecanorreceptores, volúmenes pulmonares, receptores de vía aérea, receptores del pulmón, esos receptores que pueden ser de distensión y irritación, lo cual está dado por fibra C, y va a ayudar a la ventilación alveolar, la PO2 y la PCO2, que son captados por quimiorreceptores, y todo esto lleva y reintegra también la corteza cerebral, el cual está en comunicación con el centro respiratorio para poder regular entonces la frecuencia respiratoria y la manifestación de la disnea en caso que sea necesario. Entonces, habrá sensaciones torácicas que se originen en receptores del enfriamiento de la pequeña vía, receptores de irritantes de la vía aérea mayores, receptores J del intersticio sensibles a la congestión de los vasos pulmonares. Todo esto de fisiopatología solo para reintegrar el conocimiento que tenía como previamente. No le voy a preguntar sobre fisiopatología de medicina interna, pero sí sobre disnea en sí. Ahora, esta parte es muy importante, tener las cardiopatías son las causas principales de disnea. En la cardiopatía hay disminución del volumen minuto, hay aumento del volumen de fin de diástole y de la presión de fin de diástole y aumento de la presión venosa pulmonar. Todo eso lleva a una congestión pasiva, edema intersticial y edema alveolar, que se puede ver en la miocardiopatía y en las valvulopatías cardíacas. La disfunción constante isquémica también puede llevar a una insuficiencia cardíaca, habiendo pérdida de función de la bomba por necrosis, que lleva a una congestión pasiva del pulmón y entonces una disnea. Las neumopatías. Una obstrucción del flujo aéreo por aumento de la resistencia al flujo, alteración de la ventilación, perfusión y aumento del gradiente de la arterial de O2, o una restricción donde hay una alteración de la ventilación, perfusión, una disminución de la distensibilidad y los trastornos cardiovasculares. En el tromboembolismo pulmonar hay aumento del espacio muerto en relación al volumen corriente. En la anemia hay una disminución de la capacidad de transporte por parte de la hemoglobina con disminución del contenido arterial de oxígeno. En la hipotensión y en el shock hay una disminución del transporte de oxígeno por caída del contenido arterial de O2 en la hemorragia y por deterioro del volumen minuto en los cardiogénicos. También va a haber acidosis láctica y anaerobiosis, y se acuerdan, lo que le avisa al centro respiratorio son la disminución de CO2, el aumento del PCO2 y la disminución del pH, o sea, la acidosis. La obesidad grave va a producir restricción, porque va a producir dificultad para la expansión pulmonar, mayor necesidad metabólica. En los pacientes con sedentarismo, deterioro del sistema de transporte de O2 con descenso del umbral anaeróbico, incapacidad del aumento del volumen minuto y entonces aumento de la CO2 y disminución de la O2. Entonces, la anamnesis cuidadosa identifica el 75% de las disneas. Y estos sí tienen obligación de poder entender y saber. Esto tienen que saber sí o sí, yes or yes, de memoria. Por más que la memoria puede a veces jugarnos mal pasado. El grado 1 es aquella dificultad respiratoria que se presenta a grandes esfuerzos. Normalmente la
una persona que hacía mucho esfuerzo y no tenía un grado importante de dificultad respiratoria, ahora sí se da cuenta que sí tiene. Un deportista que siempre está haciendo, digámosle, 1000 kilómetros y aguantaba bien, no hizo un reposo ni descansó un año y de golpe comienza a tener dificultad respiratoria. Ese ya puede ser un grado 1. O una persona que caminaba 100 metros y ahora ya no puede caminar esos 100 metros sin tener dificultad respiratoria. Tiene que hacer esfuerzos importantes. Entonces, grandes esfuerzos o mayores que lo habitual. ¿Sí? Grado 2. Disnea que surge a esfuerzos moderados. ¿Qué quiere decir? Hace actividades cotidianas y ya le produce dificultad respiratoria. A veces incluso mover la silla ya le puede producir dificultad respiratoria. ¿Sí? Grado 3, esfuerzos leves. Incluso al incorporarse o a caminar menos de 100 metros le puede tener dificultad respiratoria. Y grado 4 es el reposo. Y ahí está toda la ortopnea, la disnea paroxística nocturna. O sea, el paciente, sin hacer esfuerzo, ya tiene dificultad respiratoria. Entonces, sin esfuerzo, con esfuerzo leve, con esfuerzo moderado, con esfuerzo extra. Eso tienen que saber porque esa es la forma de poder clasificar la disnea y es una de las formas de poder clasificar el grado de insuficiencia cardíaca, que hasta ahora se usa y se le va a preguntar mucho, se le va a pedir. La disnea puede ser aguda o crónica. La disnea aguda es el paciente que no tenía dificultad respiratoria y ahora está comenzando a tener dificultad respiratoria. Y la disnea crónica es el paciente que ya tenía dificultad respiratoria hace tiempo. Acá yo una vez, a veces me ocurren cosas raras en el examen, ¿verdad? Más todavía cuando me estimulan. Entonces puse un tiempo, ¿verdad? Para clasificar y no hay un tiempo. No podemos poner un tiempo. No existe. Si ustedes encuentran en la literatura cuando hablamos de disnea aguda y cuando hablamos de disnea crónica, no van a encontrar. Porque depende mucho de la enfermedad que produjo. Yo puedo encontrar disnea en una enfermedad cuando es aguda y cuando no. Pero las disneas solas yo no puedo clasificar, porque es diferente una disnea aguda de un asma y de una disnea aguda en otra situación. Es diferente. ¿Entiendes? De un TEP y de un asma puede ser muy diferente. Más en disnea crónica también. Entonces yo puse ahí alguna trampita, no sé qué se me habrá ocurrido cuando eso, pero se me ocurrió una cosa rara y no existe. ¿Verdad? Y cuando uno se viene de la clase eso sucede porque de repente yo doy algunos tips y no captan esa situación. No hay forma, depende de la enfermedad. Pero si quieren tener una noción vaga, si la disnea aguda normalmente es la que ocurre en la semana, 15 días, un mes máximo. Más de eso ya está evolucionando en la disnea crónica probablemente. Si una persona tiene dificultad respiratoria 3 meses o más es crónico, no hay de otra. Pero normalmente la disnea aguda, raramente el paciente nos venga a consultar enseguida, en la semana, en el día, a las 2 semanas máximo. Es muy raro eso. No que no sea. Entonces, antes de que pase, causas de disnea aguda: fallo ventricular izquierdo agudo, un broncoespasmo, una neumonía, tromboembolismo, neumotórax, pánico. Por eso, las disneas agudas son las que a nosotros más nos preocupan. ¿Por qué? No que la causa sea más o menos importante, sí, es eso también, porque normalmente lo que produce disnea aguda son enfermedades que le puede llegar a la muerte en menos de horas o menos de días al paciente. Por eso una persona que nunca tuvo dificultad respiratoria y ahora tiene dificultad respiratoria es grave. Porque tengo que pensar en cosas que le va a matar. Tengo que descartar eso. El pánico por pánico le puede llegar a invalidar, puede también matar en otra forma, ¿verdad? Pero yo tengo que dejar eso a lo último, ¿verdad? Politraumatizado, múltiples causas de disnea. Obviamente el politraumatismo va a tener herida en todos lados, ¿verdad? Entonces eso es fácil. Edema pulmonar neurogénico, aspiraciones, embolia grasa, acidosis metabólica, distrés respiratorio,
edema de las alturas, lesiones pulmonares por gases tóxicos y intoxicación por monóxido de carbono. Todos esos son causas de edema agudo. Cuando hablamos de falla ventricular izquierda aguda, normalmente estamos hablando de un paciente con un infarto agudo miocardio que hace una falla ventricular aguda, que es la causa más frecuente. Por si me preguntan por qué no está ahí el infarto. La causa crónica, el EPOC, la enfermedad, cuando nosotros hablamos de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, hablamos, es crónico, por lo tanto la línea es crónica. Y el EPOC no puede tener línea aguda, puede tener cuando se complica. Y a eso se llama EPOC agudizada. Normalmente paciente con EPOC que tiene un cuadro infeccioso. La insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca puede ser aguda o crónica, pero lo más frecuente es que sea crónica. La anemia crónica, la obesidad, el derrame pleural, que se inicia por la ascitis, el embarazo puede producir una dificultad respiratoria crónica, porque depende del crecimiento del bebé. Y la ansiedad también puede producir una dificultad respiratoria crónica. Ahora, cierta dificultad respiratoria que está asociada a algún signo específico. Entonces, si está asociado, dificultad respiratoria asociada a sibilancia, tengo que pensar en esta situación. Asma bronquial, normalmente paciente joven o con antecedentes. Si es adulto, ya tenía un antecedente de asma. Obstrucción alta de la vía aérea, insuficiencia cardíaca izquierda y barotrauma. Ahora, obviamente el barotrauma, la gran mayoría de las veces son pacientes graves o añosos. Ahora, cuando el paciente tiene ortopnea, ya hablamos ya mucho de la ortopnea, insuficiencia cardíaca izquierda, enteroptosis, disnea paroxística nocturna. ¿Qué es la disnea paroxística nocturna? ¿Qué es la disnea paroxística nocturna? Creo que vosotros ya le comenté. ¿Qué es la disnea paroxística nocturna? A sensação aumenta mais à noite? Acorda com as sensações. Es una persona que se fue, se durmió y se despertó con dificultad respiratoria. ¿Qué es barotrauma? Barotrauma es cuando hay un trauma normalmente a nivel pulmonar. A veces ocurre cuando el paciente tiene enfisema y hace un tos y ahí produce una ruptura de la trama vascular. Y a eso se le llama barotrauma. Bueno, disnea paroxística nocturna, como estaba diciendo la compañera. La persona se durmió, 2 a 4 horas después del sueño se despierta. Que es diferente de la ortopnea, que al acostarse el paciente tiene dificultad respiratoria. La disnea paroxística nocturna, el paciente se cuesta, duerme y se despierta. ¿Por qué? Porque todo el retorno venoso se fue al corazón y le ahogó al corazón y el corazón no supo más qué hacer. Prácticamente eso. Normalmente los pacientes con ortopnea, disnea paroxística nocturna, tienen otros signos cardiológicos, excitación yugular, reflujo hepatoyugular, cuando uno le aprieta el abdomen y empuja el hígado, hace que se hinche la vena. Y a eso se llama reflujo hepatoyugular. La irritación yugular es solo ver que la vena está cargada de sangre. Eso no es normal que la vena bobea, que se está subiendo. Pero en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, eso se ve. Y por ende también el aumento del hígado, una hipertrofia hepática. O fracaso de la ley de Starling. ¿Qué era la ley de Starling? ¿Se acuerdan? Fisiología, ley de Starling. Las cosas usted tiene que saber los nombres propios. A lei das pressões lá, em relação à parte vascular e intersticial. Daí tem a pressão do capilar e a pressão coloidosmótica. No pensa. Como não? Se quedó ahí. Le metí en una nebulosa a mitad y ahí ya. Está complicado. Esta vez no fue. Esta vez no acepto la respuesta. ¿Alguien da? Tenho certeza. ¿De qué? ¿Cantidad de qué? Esa es la respuesta. Pues está estudiando ahora. Malo que eso. En mi día es más bueno, vamos a decir.
la ley de Starling es un término cardiológico en donde dice la teoría que cuanto más entra más sangre en el corazón se contrae con mayor fuerza. Que eso se da por la fuerza elástica del corazón. Entonces, cuando el corazón sufre daño, no ocurre eso. Entonces, hay fracaso de la ley de Starling. Y al haber un fracaso de la ley de Starling, ¿qué quiere decir? Entra sangre y la sangre que no es expulsado de la misma cantidad que entra. Entonces, hay una retención de sangre que lleva a una congestión pulmonar y eso lleva a una dificultad respiratoria. Cuando hablen con la parte de cardiología y con un cardiólogo, esto a ellos les encanta hablar de la ley de Starling. El evento así con los ojos todos con un corazoncito. Así que lean un poco y después cuéntenme más sobre la ley de Starling. La presión del centro respiratorio y del estímulo adrenérgico. En esa situación puede haber ortopnea. Bueno, descanso 15 minutos y volvemos. Toma un poco de agua. Professor, por que a insuficiência cardíaca